Qué intensos. Ya se me sintió la sana y línea ya en el color afuera. Bueno, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Le voy a pedir el favor a la mayoría de ustedes a ver si pueden de momento inactivar el video y el sonido y probamos a ver cómo nos va con esta dinámica. Es un poco difícil, vamos a tener que tener paciencia todos en cuanto a la interacción y les iba a sugerir que mientras yo voy dando la clase, tal vez ustedes pueden, si en algún momento me tienen que interrumpir para hacer alguna pregunta y para que la clase también sea dinámica, me pueden mandar un mensaje por el grupo de WhatsApp que tenemos para las clases mías y en ese momento pues yo estaría leyendo la pregunta que alguno de ustedes formula y tratando de contestarla. No sé si están de acuerdo. Espero que sí, ¿verdad? ¿Les suena? Sí. Sí. Bueno, entonces voy a desconectar unos videos aquí que me queden, nada personal, no se me ofendan. Si pueden quitar los videos también, gracias. Y bueno, ya en este momento yo tengo que son las 6:05, entonces vamos a proceder a iniciar con la clase. Voy a hacerlo. Espero que todo el mundo esté viendo adecuadamente la presentación. Si alguien tiene algún problema de sonido o algún problema en particular, me lo avisa, por favor, por medio del WhatsApp, que lo tengo aquí a la par, e inmediatamente tratamos de solucionarlo. Bueno, primero que nada, bienvenidos al curso en esta coyuntura que es complicada, pero yo creo que vamos a sacar muchas cosas positivas y precisamente el hecho de vernos forzados a pasar a una dinámica de
docencia a través de las redes nos va a forzar a implementar un montón de estrategias que son novedosas y que nos van a ayudar a futuro. Vamos a comenzar con la clase de patogénesis bacteriana, que un poco el propósito de esta clase es darles una serie de conceptos y una serie de definiciones que son importantes para el resto del curso que vamos a ir viendo a lo largo del semestre. Vean que el curso está estructurado con una primera semana en la que vemos conceptos de patogénesis. Después de eso vamos a pasar a varias semanas en las cuales vamos a ver los diferentes grupos bacterianos y vamos a culminar el semestre viendo las infecciones bacterianas por sistemas anatómicos. Entonces vamos a retomar todos los conceptos de patogénesis y de grupos bacterianos que vimos en las primeras semanas y los vamos a poner en el contexto de un sistema, por ejemplo, infecciones a nivel gastrointestinal, sepsis, infecciones urinarias, qué sé yo. Entonces, esa es la estructura del curso y nos gusta empezar siempre teniendo una primera semana y particularmente hoy una primera clase en la cual apuntamos ciertos conceptos importantes de lo que es la patogénesis bacteriana. Y esta clase, vamos a ver. Un momentico que no me pasa la presentación. Vamos a compartir de nuevo. Vamos a ver. Entonces, esta clase, todavía tengo algunos videos aquí. Yo no sé si todo el mundo, espero que puedan ver bien la pantalla. Yo lo hacia un lado. Esta clase siempre me gusta comenzarla indicándoles cuál es el problema principal al cual nos estamos enfrentando en este curso y en términos generales en el ejercicio de la bacteriología médica. Y el problema principal, como ven ustedes acá, es que vamos a tener un paciente. Hay un paciente que tiene un problema causado por una infección bacteriana. Dependiendo de la localización anatómica donde se presente esa infección bacteriana, vamos a tener que el paciente va a presentar un cuadro clínico con cierto conjunto de síntomas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una infección a nivel de sistema nervioso central, podemos pensar en un paciente que tiene dolor de cabeza, que tiene mareos, que tiene confusión, qué sé yo. Si tenemos un paciente que tiene una infección a nivel gastrointestinal, podemos pensar en un paciente que presenta dolor abdominal, presenta diarrea, ese tipo de cosas. Si tenemos un paciente que tiene una infección sistémica, o sea, una bacteria circulando por la sangre, entonces vamos a tener un paciente que tiene escalofríos, que tiene fiebre y que en casos más complicados se le va a complicar a un cuadro que puede derivar en lo que se llama el choque orgánico múltiple, que después, más adelante, en la clase de mañana de toxinas bacterianas, vamos a hablar un poco de la fisiopatología de ese tipo de evento. Pero lo importante acá es que entonces la gente no llega a la consulta simplemente para ver si tiene una infección, sino que es una persona que va a tener síntomas, que lo hace llegar a la consulta al médico. Entonces, eso es muy importante. Y cuando está en la consulta con el médico, vean que el médico va a evaluar, va a ver los síntomas que tiene el paciente, va a hacer un examen médico exhaustivo, va a examinar y va a determinar la presencia de ciertos signos, y va a indicar la administración y la ejecución de ciertos exámenes de laboratorio. Vean que los exámenes de laboratorio que se van a hacer para abordar las infecciones bacterianas no son exclusivamente los análisis bacteriológicos, sino también... Qué pena, estoy oyendo ciertos ruidos. Yo no sé si pueden todos quitar el audio para que podamos, que se pueda oír mejor la señal mía. Nada personal. Ok, entonces les decía que el médico que está evaluando un paciente en particular va a solicitar una serie de exámenes y en conjunto el resultado de esos exámenes son los que nos van a hablar de la presencia o no de una bacteria y después a llevar a lo que más nos interesa en el caso de la bacteriología, que es identificar
la bacteria causante del cuadro clínico y poder emitirle al médico tratante, al médico que está viendo a este paciente, una lista de antibióticos ante los cuales la bacteria responde mejor, de manera que el médico pueda administrar los antibióticos que tienen mejor probabilidad de tratar una infección bacteriana. Entonces vean que vamos a tener que estar integrando exámenes, por ejemplo, de hematología, células sanguíneas. ¿Por qué es importante las células sanguíneas? Bueno, porque nuestro sistema inmunológico va a responder ante una infección bacteriana reclutando al sitio de la infección una serie de células que tratan de controlar la infección. Entonces, un tema recurrente es que en una infección bacteriana vamos a tener un aumento de ciertas poblaciones celulares, por ejemplo, los polimorfonucleares o neutrófilos. Entonces, la hematología nos va a hablar un poco de la presencia o no de una posible infección bacteriana. La química clínica, en ciertos momentos también la química clínica, análisis de química clínica también nos van a hablar de la posibilidad o no de que nos encontremos ante una infección bacteriana. Por ejemplo, la proteína C reactiva es un marcador que se determina en el departamento de química clínica de los laboratorios clínicos, valga la redundancia, y cuando este marcador está elevado arriba de ciertos niveles, es concordante con la presencia de una infección bacteriana. Entonces vean que tenemos una conjunción aquí de temáticas que ustedes han visto o van a ver en otros cursos de la carrera. Y después vamos a tener el abordaje estrictamente bacteriológico, que es un poco el propósito de este curso, en el cual, dependiendo de el análisis que haga el médico de la localización anatómica donde se esté presentando la infección, entonces el médico va a solicitar la toma de una muestra y a partir de esa muestra vamos a tener que ejecutar un cultivo y a partir de ese cultivo tratar de tomar la bacteria que está creciendo, que puede ser la sospechosa de ser responsable de ese caso clínico, y de ahí procedemos a identificarla. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de momento, en este momento, están tomando mucho auge, y ustedes lo han visto en el caso particular que estamos viendo ahora con la pandemia del coronavirus, la detección molecular de patógenos es una estrategia diagnóstica que viene avanzando a grandes pasos y que ya la tenemos implementada en el país en una gran cantidad de laboratorios para el diagnóstico de patógenos bacterianos. Y eso también, pues como toda la vida, tiene sus aspectos positivos y tiene sus aspectos negativos, que vamos a ir discutiendo a lo largo del curso. Por ejemplo, cuando hacemos un cultivo, vean que si tomamos una muestra en particular por ejemplo, una muestra de orina, tomamos esa muestra, la depositamos en una placa de Petri con el medio de cultivo adecuado, vamos a detectar las bacterias que estén vivas, que crezcan ahí. Y a partir de ahí podemos determinar si puede que haya o no una infección. Cuando hacemos la detección molecular, lo que vamos a buscar es la presencia o no de ADN o de marcadores genéticos de patógenos en particular. Y no nos va a estar hablando tanto de la cantidad de patógenos que hay y de si están vivos o no, solo si su material genético está presente. Y eso, pues, amplifica mucho la sensibilidad. Estamos utilizando un lente muy grande, estamos agarrando todo lo que hay ahí, pero también tiene el problema de que eventualmente nos brinda tanta información que nos va a costar en ciertas ocasiones distinguir cuál es el patógeno relevante. Entonces, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Otro abordaje que vamos a utilizar en bacteriología es lo que se denomina el examen directo. ¿Y qué es lo que se denomina el examen directo? Es cuando una muestra en particular, digamos, si tenemos nuevamente, vamos al ejemplo de la infección urinaria. Si un paciente tiene una sintomatología compatible con un problema a nivel de tracto genitourinario, se toma o se indica la toma de una muestra de orina. Y si esa muestra de orina se deposita en una lámina, se fija y se le realiza una tinción bacteriológica, por ejemplo, un Gram, para evaluar la presencia al microscopio de morfotipos bacterianos, eso es lo que vamos a conocer como el examen directo. Entonces, el examen directo, por decirlo así, es una fotografía de la escena del crimen. Vamos a tratar de determinar mediante el examen directo
la presencia de morfotipos bacterianos que sean compatibles con un posible patógeno que produzca la enfermedad. Entonces, es muy importante que tengamos claro el concepto de lo que es el examen directo. Es la muestra directamente depositada en el portaobjetos para poder teñir. Entonces, vean que con el cultivo, la identificación, ya sea por cultivo o por selección molecular, y con el examen directo, eventualmente la idea es que lleguemos a identificar cuál es el posible patógeno que está produciendo la enfermedad que tiene este paciente. Y entonces se toma esa bacteria y a esa bacteria se le realiza una prueba de sensibilidad a los antibióticos para que el médico tratante del panel de antibióticos que eventualmente se le daría a esa bacteria en esa localización anatómica, el médico pueda escoger los antibióticos que tienen mejor chance de tratar a esa bacteria, de bajar la viabilidad de esa bacteria. Entonces es un poco la dinámica que vamos a seguir en el flujo normal de un laboratorio de bacteriología. Entonces, recapitulando, es importante entonces que entendamos que vamos a tener infecciones en diferentes localizaciones anatómicas, en tracto respiratorio, tanto en tracto respiratorio superior como tracto respiratorio inferior, a nivel de sistema nervioso central, a nivel de corazón podemos tener una endocarditis, por ejemplo, a nivel de estómago podemos tener generación de gastritis, de úlceras gástricas que son derivadas principalmente por la infección de Helicobacter pylori, por ejemplo, a nivel de tracto urinario, tanto a nivel de vías urinarias altas, como serían los riñones, o bajas, como a nivel de uréteres, por ejemplo. Podemos tener diferentes infecciones a nivel de tracto gastrointestinal, qué sé yo, una diversidad de localizaciones anatómicas en las que podemos tener una infección bacteriana. Pero tenemos que poner en el contexto de esas infecciones bacterianas el papel que va a jugar la flora normal. ¿Por qué? Porque es importante el papel de la flora normal. Bueno, vamos a ver el papel que juega la flora normal en la homeostasis y en el combate de las enfermedades, que es importante. Pero primero tenemos que analizar que cada una de esas localizaciones anatómicas que les mencioné van a tener la característica de estar o no estar asociadas a una flora normal. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener localizaciones anatómicas en las cuales hay presencia de una flora normal y tenemos localizaciones anatómicas que no tienen una flora normal asociada. Veanlo acá en esta fotografía. Tenemos un corte histológico teñido con fluorescencia del lumen intestinal. Aquí tenemos el lumen intestinal. Estas son las células del epitelio intestinal. Y aquí tenemos en moradito, en lila, tenemos el montón de bacterias que conforman la flora intestinal, en este caso en particular. Y vean que un concepto muy importante es que nosotros, como un organismo multicelular eucariota, tenemos aproximadamente 10 a la 13 células eucariotas y tenemos 10 veces más células procariotas, que en conjunto, si las pudiéramos agrupar y pesar, pesarían alrededor de 2 o 3 kilos. O sea, tenemos cargando con nosotros más bacterias, más células procariotas que células de nosotros. Y obviamente todas esas células distribuidas en todas estas localizaciones anatómicas son células, es una flora normal que va a tener un rol muy importante, pero también tenemos que aprender a lidiar con esa flora normal a la hora de realizar diagnósticos. ¿Por qué? Porque si estamos tratando de aislar y detectar una bacteria, tenemos que distinguir si la bacteria es flora normal o si es un posible patógeno. Y entonces eso nos representa un reto. Por ejemplo, vean aquí que tenemos una lista de bacterias que representan la flora normal de la cavidad oral, del tracto respiratorio superior, de la piel, del estómago, del tracto gastrointestinal. Entonces, una serie de flora normal que va a ir variando dependiendo de la localización anatómica. Entonces, es importante que nosotros entendamos, sepamos qué tipo de flora normal vamos a esperar dependiendo de la muestra que estamos tratando en un momento en particular. Eso es importante. Por ejemplo, la flora normal de la cavidad oral
en adultos jóvenes y no tan jóvenes, digamos en un rango de 20 a 60 años, es una flora normal predominantemente formada por cocos gram positivos. Pero ya en una población geriátrica, una población de edad avanzada, una población hospitalizada o en pacientes con cierto tipo de problemática, por ejemplo, un paciente alcohólico, esta flora normal puede variar a ser una flora normal más rica en bacilos gram negativos. Y eso puede alterar el tipo de relaciones que se dan y el tipo de infecciones derivadas de la misma flora normal. Por ejemplo, muchas veces las infecciones que se nos derivan a nivel de tracto respiratorio son infecciones endógenas en las cuales la misma flora normal es la que nos va a generar la infección. Entonces, en adultos jóvenes, inmunocompetentes, esa flora normal que nos podría producir enfermedad podrían ser cocos gram positivos, mientras que un adulto mayor con una enfermedad crónica, hospitalizado, una neumonía podría ser producida por un bacilo gram negativo que originalmente estaba en nuestra flora normal. Entonces, es importante que entendamos esas cosas. Es importante que entendamos también que hay localizaciones anatómicas que no tienen una flora normal asociada. Por ejemplo, a nivel de sistema nervioso central, la muestra es el líquido cefalorraquídeo. Y ahí no vamos a tener una flora normal asociada. Y entonces eso va a tener un impacto directo en qué tipo de estrategias podemos o no podemos hacer a la hora de tratar de diagnosticar una infección bacteriana. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, la orina. La orina se almacena en la vejiga, que es una localización anatómica que no tiene flora normal asociada. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando se va a tomar una muestra de orina para realizar un urocultivo, esa orina, a pesar de que sale de la vejiga, que no tiene flora normal asociada, transcurre por una serie de conductos del tracto genitourinario exterior que sí van a tener una flora normal asociada. Y eso va a hacer que eventualmente la muestra se cargue de esa flora normal. Entonces eso tenemos que considerar. Entonces, esto es para que tengamos una noción, para que tengamos una idea de cómo tenemos que tomar en cuenta la presencia de la flora normal a la hora de manejar la muestra. Ya lo vamos a ver. Pero antes de ver eso, veamos que la flora normal tiene papeles muy importantes. Tiene roles muy positivos para el control de las infecciones bacterianas. El hecho de que tengamos una flora normal adecuada en muchas localizaciones anatómicas nos va a proteger adecuadamente contra ciertas infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden imaginar un epitelio, por ejemplo, el epitelio intestinal, que está tapizado por una gran cantidad de bacterias que son flora normal. Y si viene un patógeno y trata de interaccionar con ese epitelio, va a haber una competencia, va a haber una competencia, ¿por qué? Por sitios de unión, por receptores, porque el patógeno va a encontrar, más difícil encontrar un receptor en la superficie de las células de ese epitelio, porque está cubierto por una gran cantidad de flora normal. Entonces hay competencia por receptores. ¿Qué otro tipo de competencia hay? Vean que los microorganismos se mueven en ambientes muy complejos, en las que hay una gran cantidad de microorganismos, no únicamente de origen bacteriano. Pueden haber protozoarios, pueden haber hongos, qué sé yo, pueden haber virus, bacteriófagos que ataquen las bacterias. Y entonces los microorganismos, como han pasado miles de millones de años en nichos en los cuales hay muchos microorganismos, aprenden a competir no solo por receptores, no solo por nutrientes, sino que los mismos microorganismos diseñan moléculas para atacar a otros organismos. Y este es el origen de una gran mayoría de los antibióticos que existen. Los antibióticos son moléculas generadas por microorganismos para atacar otros microorganismos. Entonces ustedes se pueden imaginar que la presencia de una flora normal genera una competencia por receptores, genera una competencia por nutrientes, pero también genera una competencia porque los organismos empiezan a atacarse unos a los otros a través de moléculas que generan y que liberan.
Entonces, la flora normal va a proteger contra la proliferación de patógenos, en cierta medida, porque los patógenos pues también tienen sus estrategias para contraatacar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy importante, la flora normal es fundamental para la elaboración de reacciones cruzadas. ¿Qué significa esto? La flora normal tiene determinantes moleculares que no son muy diferentes a los determinantes moleculares de los patógenos. Tal vez recuerdan ustedes del curso de inmunología el concepto de PAMs, patrones moleculares asociados a los patógenos, como proteínas como la flagelina, moléculas como el peptidoglicano, moléculas como el lipopolisacárido, son reconocidas por las células del sistema inmunológico innato. Y eso hace que estas células empiecen a liberar mediadores de inmunidad que reclutan una respuesta inmunológica. Entonces, el hecho de tener una vasta o una gran cantidad de flora normal asociada en ciertas localizaciones anatómicas es fundamental porque eso mantiene al sistema inmunológico imprimado, atento, alerta, de tanto estar viendo las moléculas que se están colando por aquí y por allá de la flora normal. Una vez que un patógeno logra ingresar más adentro, el sistema inmunológico está más listo para implementar una respuesta inmunológica. Y a eso es a lo que le llamamos reacciones cruzadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que la flora normal tiene un rol muy importante en competencia por nutrientes, por sitios de unión, por generación de biomoléculas, y también tiene un papel fundamental en mantener el sistema inmunológico listo para actuar, listo para atacar, tan pronto sea necesario y tan pronto un patógeno logre brincarse las barreras. También, pues la flora normal tiene un papel importante más fisiológico, como es la producción o el metabolismo de ciertos nutrientes. Eso es otro aspecto importante que no tiene tanto que ver con el establecimiento o no de una infección bacteriana, pero es un papel fisiológico que tiene la flora normal. Ahora, la flora normal, yo le puse aquí que puede tener roles negativos. ¿Roles negativos desde qué punto de vista? Bueno, muchas de las infecciones pueden tener un origen endógeno. ¿Y qué significa un origen endógeno? Que la infección se deriva de nuestra propia flora normal. Por ejemplo, alguna bacteria que habite en la orofaringe, eventualmente por alguna baja de las defensas, por algún accidente, por algún resfriado, ahora que están de moda los resfriados, va a reducir las barreras de protección y va a permitir que bacterias de la flora normal accedan a lugares anatómicos, por ejemplo, el tracto respiratorio inferior, donde no tienen nada que hacer. Y entonces, a partir de la flora normal, nos estamos inoculando localizaciones anatómicas y se nos está produciendo una infección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la flora normal puede ser un reservorio de infecciones endógenas. Hay infecciones, entonces vamos a categorizar, hay infecciones exógenas en las cuales la bacteria que nos produce la enfermedad, nos produce el problema, es una bacteria que viene de afuera. Y entonces la adquirimos y se nos produce una enfermedad. Pero vamos a tener infecciones endógenas en las cuales la bacteria que nos produce la enfermedad es una bacteria derivada de nuestra propia flora normal. Y ahí tenemos lo que yo le denominé, para efectos de esta clase, un rol negativo de la flora normal. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, vean que aparte de los roles estos que acabamos de ver de la flora normal, tanto roles positivos como roles negativos, tenemos que aprender a lidiar con esa flora normal dependiendo del tipo de muestra que estemos manejando. Por ejemplo, si tenemos una afección a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso central, uno de los eventos o infecciones bacterianas que ocurre es la meningitis, que eso es la proliferación de bacterias en el espacio entre las meninges, estas membranas que se encuentran a nivel del sistema nervioso central. La muestra que se maneja para procesar, para determinar si hay una infección bacteriana, es el líquido cefalorraquídeo. Vean que se toma la muestra del líquido cefalorraquídeo, es una toma un poco traumática porque hay que perforar entre dos vértebras y acceder a este espacio para tomar la muestra.
Y si la muestra se toma adecuadamente, vean que es una muestra que no va a venir asociada con una flora normal. ¿Por qué? Porque es un sitio anatómicamente estéril. Entonces, ese tipo de muestras, si usted toma un líquido cefalorraquídeo, lo centrifuga, lo deposita en una lámina de vidrio y le hace una tinción de Gram, usted puede ver un panorama como este que estamos viendo acá, donde usted puede ver estas células que ven aquí, que son polimorfonucleares o neutrófilos, que son células de la respuesta inmune, que en un líquido cefalorraquídeo normal no tendrían nada que estar haciendo ahí. ¿Por qué? Porque no hay ninguna infección. El hecho de que veamos este alto infiltrado de polimorfonucleares nos dice que hay un problema en ciernes, ¿verdad? Entonces, una celularidad aumentada nos habla de una infección. Y el tipo de células que vemos, si son polimorfonucleares, nos hace sospechar de una infección bacteriana, y si son linfocitos, nos hace sospechar de una infección viral. Pero adicionalmente, en esta tinción, vea que aquí está muy claro, normalmente no es así de claro en el líquido cefalorraquídeo, pero puse una foto para que lo represente bastante bien. Vean que vemos los morfotipos bacterianos que probablemente son los responsables de esa enfermedad. Ahí están las bacterias, vemos unos bacilos gram positivos muy grandes. Entonces, la sola examinación del examen directo ya genera un reporte que se hace inmediato para el médico tratante. Y mire, doctor, estamos viendo en esta muestra una bacteria con este morfotipo, y eso ya le da indicaciones al médico de qué tipo de terapia de antibióticos puede ir implementando, mientras se hace el cultivo y la identificación de la bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que en este tipo de muestra el examen directo tiene un valor enorme. Esa muestra se toma, se cultiva, y como no tiene una flora normal asociada, la podemos cultivar en medios muy ricos, como un agar sangre o un agar chocolate, y esperaríamos tener un solo morfotipo colonial. Véanlo ahí, todas las colonias son con las mismas características. ¿Por qué? Es casi que un cultivo puro. Solo vamos a esperar la bacteria que se encuentra produciendo la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Pero vean el panorama qué diferente que es si vamos a tratar una muestra que no tiene una flora normal asociada. Piensen ustedes en un problema gastrointestinal, un paciente con dolor abdominal, con fiebre y con diarreas. Un cuadro gastrointestinal que puede que sea derivado por una infección de origen bacteriano. Entonces, si decimos, ok, vamos a tomar una muestra de heces, la vamos a depositar en una lámina y le vamos a hacer una tinción para ver cuál es la bacteria causante. Vean el panorama que vamos a encontrarnos. Nos vamos a encontrar, ¿qué? Un zoológico. Una gran cantidad de morfotipos microscópicos, y viendo eso no vamos a saber cuál es el eventual responsable de la entidad que estamos tratando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Que hay muestras que vienen de localizaciones anatómicas particulares y flora normal asociada, en la cual el examen directo es muy importante, y tenemos muestras en las cuales el examen directo no nos aporta mucha información. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo del semestre, en cuáles sí, en cuáles no. También el hecho de tener una flora normal asociada hace que una vez que cultivemos la bacteria, veanlo acá, nos sale una gran cantidad de morfotipos coloniales. Y entonces, como tenemos una diversidad de morfotipos coloniales, tenemos que recurrir a medios selectivos y diferenciales que nos ayuden a que los morfotipos que son más comúnmente asociados con la generación de patología de ese nivel crezcan. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, a nivel de tracto gastrointestinal, hay dos bacterias que son muy importantes, la salmonella y la shigella, y entonces utilizamos medios selectivos y diferenciales como el agar MacConkey o el agar salmonella shigella, en el cual se selecciona para que crezca ese tipo de bacterias y además le da propiedades diferenciales para que escojamos los morfotipos coloniales que pueden ser sospechosos de producir esa entidad. Entonces vean que tanto a nivel de examen directo como a nivel de cultivo, el hecho de que la muestra venga o no de un sitio con flora normal asociada tiene implicaciones en el flujo de trabajo que vamos a realizar. Y eso es importante. Entonces vean que la flora normal
tiene implicaciones fundamentales en protegernos contra ciertos patógenos bacterianos. La misma flora normal puede ser reservorio para infecciones endógenas y tenemos que considerar la presencia o no de flora normal a la hora de hacer el flujo de diagnóstico de una muestra en particular. Y todo eso es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo a lo largo del semestre en este curso. Muy bien, vamos a ver si tenemos preguntas. Ay, tengo un montón de preguntas. Qué pena, qué pena, qué pena. Dice Johanna Sandoval, profe, si era infección bacteriana, ¿cuál célula predominaba? Muy buena pregunta. Entonces, siempre que vamos a tener una infección, vamos a tener una celularidad de células, valga la redundancia, del sistema inmunológico. Pero cuando es infección bacteriana, la primer célula que vamos a ver, que tenemos que esperar, sobre todo en infecciones agudas, son los polimorfonucleares o neutrófilos. Con infecciones más crónicas ya puede ir variando a linfocitos, que los polimorfonucleares son células que tienen el núcleo segmentado, los linfocitos tienen un núcleo redondo más compacto. Entonces, para infecciones bacterianas son polimorfonucleares. ¿Ok? Esa es la pregunta de... Ah, bueno, ya Randa le había respondido. Mira, yo hable y hable y hable. Y Diego también. Qué pena. Todo el mundo respondió. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Están poniendo atención. Excelente. Muy bien. Sigo. Ahí me están interrumpiendo, ¿verdad? Yo tengo aquí el teléfono abierto para cualquier duda. Muy bien. Entonces, vamos a ver una serie de términos que son importantes para lo que sigue. Entonces, podemos hablar de presencia de flora normal en diferentes localizaciones anatómicas y en ese momento vamos a hablar de colonización. Entonces, nos vamos a referir de que nosotros estamos colonizados por la flora normal. Estamos colonizados por cocos gram positivos en la orofaringe, estamos colonizados por una gran cantidad de bacterias a nivel del tracto gastrointestinal, que son en su mayoría bacillus gram negativos o bacterias anaerobias, qué sé yo, estamos colonizados. Entonces, cuando hablamos de colonización, nos estamos refiriendo a un sitio anatómico que tiene una flora normal asociada. Cuando hablamos de infección, que es el otro término que es importante, es cuando tenemos una bacteria que es patógena, que tiene el potencial de producir enfermedad en una localización anatómica en particular. Y ahí es donde tenemos que empezar a cortar un poco los hilos porque hay zonas grises. Hay bacterias que nunca deberían estar presentes en nosotros. Y lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. Hay otras que pueden ser parte de la flora normal en cierta localización anatómica y que si se mueven a otra localización anatómica, ahí están produciendo una infección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos estar colonizados por una bacteria en cierto lugar y podemos estar infectados por la bacteria en otro lugar. ¿Ok? Ahora, tener la infección no necesariamente quiere decir que estemos enfermos. Y lo estamos muy viendo, lo estamos viendo muy bien ahora. Todos los días que hemos recibido una excelente clase de patogénesis con el coronavirus, hemos visto cómo no necesariamente tener el virus quiere decir que vamos a estar enfermos, porque hay pacientes asintomáticos. Bueno, obviamente esto ocurre no solo para los virus, sino para las bacterias o cualquier microorganismo en particular, que podemos estar infectados sin tener la enfermedad. Cuando vamos a tener la enfermedad es cuando ya se nos presentan los síntomas, los signos, cuando ya tenemos un problema que nos altera la homeostasis, la fisiología normal que tenemos que manejar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que podemos tener colonización, podemos tener infección y podemos tener enfermedad. Y pues quise traerle algunos ejemplos para que nos quede más claro. Vean el caso de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es un habitante normal de la piel. Lo podemos encontrar en la piel, pero generalmente lo podemos encontrar en pliegues y particularmente el estado de portador de Staphylococcus lo vamos a determinar a nivel de fosas nasales. Entonces, si se toma una muestra, perdón, aquí me devolví, si se toma una muestra a nivel de fosa nasal con un hisopado y se raya o se le hace un examen directo y vemos la presencia de Staphylococcus o nos crece el Staphylococcus, ahí estamos colonizados por el Staphylococcus. El Staphylococcus está presente a nivel de fosas nasales como parte de la flora normal. Sin embargo, a partir de ese Staphylococcus que nos está colonizando,
por medio de una infección endógena, nos lo podemos pasar a una abertura de la piel, nos genera un absceso que puede ser pequeñito, como una espinillita que estamos viendo acá, o puede crecer y hacerse muy grande, como un carbúnculo o un furúnculo, lo vamos a ver más adelante en el semestre, y ahí vamos a tener una infección. Entonces vean que la misma bacteria nos puede estar colonizando en un lugar y nos puede estar infectando en otro lugar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en cuanto a infección y enfermedad, me gusta traer siempre el caso de la Clamidia trachomatis. La Clamidia trachomatis es una bacteria de transmisión sexual, de transmisión venérea, y es una bacteria que nunca está formando parte de nuestra flora normal. Siempre que se nos detecte la presencia de clamidia reproduciéndose en el tracto genitourinario, vamos a hablar de que tenemos un paciente infectado. Esto es una bacteria intracelular y vamos a tener una clase en la cual vamos a ver todo su ciclo intracelular, cómo ingresa, cómo se multiplica entre las células, qué sé yo. Pero lo importante acá es que podemos tener pacientes infectados que estén enfermos, tanto masculinos como femeninos, que presenten una serie de signos y síntomas asociados incluso con la presencia de secreciones, pero también vean que vamos a tener una proporción importante de los pacientes que están infectados, pero no están enfermos. Entonces, no siempre estar infectado es sinónimo de estar enfermo. Entonces, yo puedo estar infectado, pero no tener ni signos ni síntomas. ¿Estamos de acuerdo? En la clamidia puede ser más truculento, un poco más complicado que esto, porque la clamidia, por ejemplo, puede transcurrir generando una inflamación crónica a nivel de trompas de falopio e ir generando una inflamación tal perdón, que eventualmente lleva a una esterilidad. Entonces tenemos una paciente que está infectada. Es una paciente que habría que ver, ¿qué decimos? ¿Que está enferma o que no está enferma? Bueno, no está sintiendo síntomas, no está yendo a consulta médica, pero eventualmente dentro de su proyecto de vida en algún momento decide tener familia y no puede hacerlo porque la infección que nunca notó le generó esterilidad. Entonces una paciente que está enferma sin darse cuenta. Entonces vean cómo tenemos una serie de conceptos que van a aplicar para cada patógeno en particular. Pero muy importante, cuándo estamos colonizados, cuándo estamos infectados y cuándo estamos enfermos. E insisto, yo creo que toda la situación actual del coronavirus nos ha ayudado mucho a entender ese tipo de conceptos. Muy bien, entonces, siguiendo con definiciones, vamos a tratar de definir ahora entonces qué será un patógeno. Pues un patógeno va a ser aquel microorganismo capaz de causar enfermedad. Entonces, cualquier bacteria que sea capaz de causar enfermedad es una bacteria patógena. Y en este curso, pues lo vamos a dedicar grandemente a lo que son bacterias patógenas y el tipo de enfermedades y problemas que nos pueden causar. ¿Qué es patogenicidad? Y esto lo vamos a elaborar ahorita un poquito más, o lo vamos a ver las definiciones y después las elaboramos. ¿Qué es patogenicidad? Patogenicidad es la estrategia del microorganismo para producir daño. Tenemos que entender cómo cada patógeno bacteriano hace o qué realiza o qué nos ejecuta cuando nos infecta para generarnos los signos y los síntomas. Eso hay que entenderlo no solo por el rigor académico, sino porque a partir de eso podemos diseñar estrategias de diagnóstico y estrategias de tratamiento y estrategias de prevención. Entonces tenemos que conocer la patogenicidad, cómo el microorganismo genera el problema. Importante también la virulencia. La virulencia es la medición cuantitativa relativa de esa patogenicidad y que también tiene que ver con otro concepto importante que es la infectividad. ¿Qué tan infeccioso es un patógeno? Entonces la virulencia nos va a hablar de la capacidad cuantitativa de generar daño. Hay agentes bacterianos que son más virulentos que otros, ¿verdad? Por ejemplo, si uno piensa en una diarrea producida por Vibrio cólera, uno pensaría que es más virulenta, que es más dañina que una diarrea producida por una salmonela, aunque se puede complicar y también generar problemas, pero en términos generales,
es más virulenta. Entonces, la virulencia nos habla de esa diferencia cuantitativa. Y vean que es una diferencia cuantitativa que no se presenta solo comparando especies, sino también comparando cepas dentro de la misma especie. No todos los individuos de la misma especie son iguales, varían y varían muchísimo. Dentro de una misma especie, por ejemplo, digamos una bacteria Clostridium difficile, que produce una diarrea, no todos los Clostridium difficile son iguales. Hay unos que son muy virulentos y producen brotes epidémicos, y hay otros que son menos virulentos. Entonces, la virulencia nos habla de esa diferencia en la capacidad de producir o no daño. ¿Estamos de acuerdo? Y el factor de virulencia, entonces, sería la molécula, que puede ser una proteína, un carbohidrato, un lípido o un conjunto de moléculas que le permite al microorganismo generarle daño al huésped. Entonces, vamos a tener que los microorganismos patógenos generalmente tienen una gran cantidad de factores de virulencia que les permiten producir el daño. ¿Estamos de acuerdo? Veámoslo acá. Veamos los patógenos primero. Hablamos del patógeno, la bacteria que tiene capacidad de producir daño. No todos los patógenos son iguales. Tenemos lo que se denomina el patógeno primario. ¿Y qué es el patógeno primario? El patógeno primario es aquel que tiene la capacidad de producir enfermedad en una población inmunocompetente. Como todos ustedes, jóvenes, adultos, sanos, que no tienen ningún problema de fondo. Y aún así, hay bacterias, que son bichos muy bravos, que tienen la habilidad de interaccionar y producir daño. La tuberculosis, la brucela que produce la brucelosis, la clamidia que les acabo de mencionar, la misma Neisseria gonorrea, qué sé yo. Bacterias que tienen la capacidad de producir daño en población inmunocompetente. Y eso nos lleva al concepto también de el patógeno oportunista. Como su nombre lo dice, el patógeno oportunista se aprovecha de condiciones de susceptibilidad del paciente, porque sean condiciones fisiológicas, condiciones etarias, condiciones de edad. Por ejemplo, ustedes saben que en los extremos de la vida, tanto los niños muy jóvenes como las personas ya adultas y viejitas, el sistema inmunológico no actúa de la manera óptima, entonces hay patógenos oportunistas que se aprovechan de eso. Costumbres o modas de vida, estilos de vida sedentarios, el fumado, condiciones crónicas debilitantes que lleven a una hospitalización, van a hacer, o nos van a inducir una serie de condiciones que permite que ciertos patógenos se aprovechen de esas condiciones y produzcan enfermedad. Esos son los patógenos oportunistas. Y ojo, aunque uno intuitivamente pensaría que debería tenerle más miedo a un patógeno primario, que es un bicho bravo, como un Mycobacterium tuberculosis o un Bacillus anthracis, que hasta se utilizan como agentes bioterroristas, la realidad es que tenemos un sistema de salud tan exitoso que ha generado una gran población que no tiene una inmunocompetencia óptima, o sea, una gran población con enfermedades crónicas, con edad avanzada, y eso hace que proliferen mucho los patógenos oportunistas, y hoy en día en un país como Costa Rica, que tiene un excelente sistema de salud, y por lo tanto una población de alta expectativa de vida, y una población con enfermedades crónicas que tiene una sobrevida muy buena, entonces genera un sustrato para que estos patógenos proliferen, y hoy en día los patógenos oportunistas afectan y matan más gente que los patógenos primarios. Eso es un concepto importante. Entonces, ese es el concepto de patógeno primario y patógeno oportunista. Muy bien. Entonces, vean que hay una serie de factores que hacen que el huésped sea más susceptible, y tenemos que recordar siempre que la infección va a ser el resultado de la interacción del microorganismo, del huésped y del medio ambiente. Entonces, todo eso va a determinar si vamos a tener una infección o no y la severidad de dicha infección. Entonces, tenemos que meter todo eso en la ecuación. Muy bien, patogénesis. Entonces, dijimos que patogénesis es la estrategia que utiliza la bacteria para producir enfermedad.
Veamos dos ejemplos, porque las estrategias de patogénesis varían mucho. Vean el caso de Vibrio cólera. Vibrio cólera produce una entidad a nivel de tracto gastrointestinal que es una diarrea, y es una diarrea acuosa, una diarrea líquida, muy profusa, que lleva a la deshidratación muy rápido y eso genera o puede generar la muerte del paciente. La patogénesis de esta enfermedad depende de la producción de una toxina, la producción y la secreción de esa toxina en el lumen intestinal. Entonces es una entidad típicamente toxigénica. La bacteria produce una toxina, la toxina tiene una serie de efectos que lo vamos a ver en la clase de mañana, y esto genera la diarrea. Entonces, la patogénesis tiene que ver con la producción de la toxina. Y eso nos permite también, como les dije, determinar estrategias de diagnóstico, estrategias de prevención, estrategias de tratamiento. Otras bacterias, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, no son toxigénicas, sino todo lo contrario. Mycobacterium tuberculosis ingresa por la ruta aérea aerógena, ingresa al tracto respiratorio inferior, ahí llega a los alvéolos y los alvéolos es capaz de invadir macrófagos alveolares que están ahí para protegernos, pero el Mycobacterium es capaz de evadir el mecanismo bactericida del macrófago y se queda viviendo en el macrófago, se multiplica y recluta una gran cantidad de células del sistema inmunológico que generan una pelota muy grande que se conoce como granuloma. Y la proliferación de esos granulomas son los que eventualmente producen la enfermedad. Entonces vean cómo no todas las bacterias producen enfermedad de la misma manera. Y eso es la patogénesis bacteriana. Tenemos que entender cómo cada bacteria produce enfermedad. Eso es la patogénesis y eso es lo que en cada grupo bacteriano vamos a estar recalcando. Cómo esta bacteria produce enfermedad. Muy bien. Vean, por ejemplo, aquí que tenemos una patogenicidad que está muy ligada a los conceptos de colonización y flora normal que vimos anteriormente, que son las infecciones causadas por Clostridium difficile, patógeno oportunista por excelencia. Es un patógeno que ataca población geriátrica inmunocomprometida, con una enfermedad crónica debilitante y que, como tiro de gracia, vean que lo que desencadena la infección es el tratamiento con antibióticos. ¿Por qué? Porque los antibióticos lo que van a hacer es que cuando se le administran a un paciente en estas condiciones, que lo necesita, ¿por qué? Porque tiene una neumonía, porque tiene una infección urinaria, porque está complicado y hay que darle antibióticos. Pero el antibiótico no solo va a actuar en el sitio donde uno quiere que actúe, sino que actúa en todo lado. Y uno de los efectos colaterales que tiene es que ese antibiótico barre con la flora normal intestinal. Y como se quita esa flora normal, eso permite que el Clostridium difficile prolifere. Y al proliferar, genera dos toxinas, y las dos toxinas van a ser las causantes de la diarrea, y genera lo que se conoce como diarrea asociada a los antibióticos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean cómo tenemos una estrategia de un patógeno oportunista ligado al barrido de la flora normal, que en condiciones normales, valga la redundancia, nos está protegiendo contra este tipo de bacterias. Entonces, para que vean que todo tiene sus bemoles y cómo tenemos que integrarlo, y dentro de los mensajes que tenemos que llevarnos es la importancia de aplicar los antibióticos solo cuando sea estrictamente necesario, porque pueden ocurrir este tipo de cosas. Entonces, estrategias de patógenos. Factores de virulencia. Ya mencionamos el concepto moléculas y estructuras utilizadas por los patógenos para producir enfermedad. ¿Y qué tipo de moléculas nos van a estar produciendo esa enfermedad o van a colaborar? Moléculas como adhesinas, moléculas que se encuentran en la superficie del patógeno, que le permiten a este patógeno interaccionar con la superficie de células, de epitelios, para iniciar el proceso de infección. Entonces, las adhesinas son muy importantes. Estructuras como la cápsula bacteriana. La cápsula bacteriana tiene propiedades antifagocíticas y tiene propiedades anticomplemento. Y eso hace que sea una estrategia de evasión del sistema inmune. Entonces, la cápsula también es un factor de virulencia. Lo vamos a ver en la clase de hemófilos, que vamos a tener hemófilos, un tipo de bacteria, que es encapsulado, que es más virulento que su primo, el hemófilus no encapsulado, que es mucho menos virulento. Entonces, obviamente la presencia del factor de virulencia incrementa la virulencia de una bacteria en particular. Toxinas, que las vamos a ver en toda la clase de mañana, que son
los factores de virulencia clásicos. Hay un montón de entidades que son típicamente toxigénicas. La bacteria llega, produce una toxina, la secreta, la libera, y la toxina es la encargada de producir todos los signos y síntomas de la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Factores de invasión. También vamos a tener una clase de sobrevivencia intracelular. Entonces, hay bacterias que ingresan al interior de la célula y ahí recibe su potencial de producir enfermedad. Factores de evasión de la respuesta inmune. No, el miércoles van a hablar con Norman de la respuesta inmunológica y cómo las bacterias pueden evadir esa respuesta inmunológica. Entonces, eso es un factor de virulencia. Sistemas de secreción, que son agujas moleculares que utilizan las bacterias para introducir proteínas o moléculas en el interior de células eucariotas y modular su acción, obviamente, para producirle daño al huésped. Que ojo, el interés de la bacteria no es producir daño per se, es simplemente replicarse, pero en ese proceso pues nos producen daño. ¿Ok? Entonces, es el concepto de factor de virulencia. Muy bien. Y entonces vamos a tener que la virulencia puede variar mucho con la infectividad y con la capacidad de producir daño. Aquí tenemos una comparación interesante. Vean, por ejemplo, si comparamos Vibrio cólera con Shigella dysenterie, dos bacterias que producen diarrea, e intuitivamente pensamos cuál es más patogénica, Vibrio cólera produce un cuadro diarreico más fuerte que la Shigella dysenterie, que se puede complicar, pero es menos fuerte. Sin embargo, cuando vemos infectividad, vemos que la Shigella dysenterie es más infectiva que el Vibrio cólera. Se requieren menos bacterias para producir una infección por Shigella dysenterie que una infección por Vibrio cólera. Y entonces una cosa es el grado de daño que se puede producir y otra cosa es que tanto se dispersa una enfermedad en una población en particular. Y el conjunto de ambas cosas va a determinar el daño absoluto total que se va a producir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la virulencia también es importante. Muy bien. Para ir terminando, entonces, y resumiendo un poco aspectos fundamentales de la clase, quería culminar con lo que son los postulados de Koch. Robert Koch, un científico alemán, uno de los dos padres de la microbiología, junto con Louis Pasteur. Particularmente Koch describió el papel de Mycobacterium tuberculosis en la generación de la tuberculosis y el papel de Vibrio cólera en la generación de cólera. Entonces estamos hablando pues de los padres fundadores de la disciplina que estamos viendo ahora. Robert Koch generó en aquel momento 4 postulados, ahí tenemos 5, pero ya les voy a explicar que el último él no lo diseñó, pero se ha incluido porque es muy útil. Él diseñó 4 postulados que desde su punto de vista tenían que cumplirse para asignarle a un patógeno en particular la responsabilidad de un cuadro clínico en particular. ¿Y cuáles son estos postulados? Bueno, si tenemos una enfermedad en particular, Robert Koch decía, es necesario que a partir del sitio de la infección aislemos el microorganismo. Una vez que lo aislamos en cultivo puro, lo aislamos en cultivo puro, en los postulados 1 y 2, es importante que ese microorganismo que lo aislamos y que ahora lo tenemos en cultivo puro, cuando lo reintroducimos en un modelo animal, él decía modelos humanos también, pero ya no se puede, pero en aquel tiempo lo hacían, cuando lo reintroducimos se genera la misma enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que generamos la misma enfermedad en este modelo que estamos utilizando, tenemos que ser capaces de aislar la bacteria de ese animal que ha sido infectado. Entonces Robert Koch siempre decía que, o siempre no, al principio dijo, generó estos postulados, y estos postulados él dijo que eran requeridos para demostrar que una bacteria en particular era responsable de un cuadro clínico en particular. Rápidamente él se dio cuenta que para ciertas bacterias no era posible. Intuitivamente lo podemos ver, hay ciertas bacterias que ha sido muy difícil cultivar, hay algunas que ha sido imposible cultivar. Por ejemplo, la sífilis es producida por una bacteria, una espiroqueta que se llama Treponema pallidum. Y el Treponema pallidum nunca se ha podido cultivar, entonces no se han cumplido los postulados de Koch. Sin embargo, es ampliamente aceptado que el Treponema pallidum produce la sífilis. La clamidia se pudo cultivar muchos años después mediante la utilización de técnicas del ámbito de la virología, no de la bacteriología, porque tiene que crecer en células en el laboratorio. Entonces, los postulados de Koch
son difíciles de cumplir en ciertas ocasiones. No siempre vamos a tener un modelo animal en el que reproduzcamos totalmente la enfermedad que se presenta en el ser humano. Entonces ahí también es difícil. Sin embargo, han sido muy útiles para ir armando lo que es la rama de la bacteriología médica. Y el último postulado, que no lo generó él, pero que también ha sido muy útil para asignarle a una bacteria en particular la responsabilidad de un cuadro, son las terapias o las vacunaciones dirigidas contra esa bacteria. Si usted aísla una bacteria y genera una terapia específica contra esa bacteria o genera una vacuna que previene esa infección bacteriana en particular, pues usted está probando que esa bacteria es responsable de ese cuadro en particular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto resume un poco la parte de lo que es la patogénesis, cómo se le asigna la responsabilidad de una infección bacteriana a una especie bacteriana en particular, y vamos a ver a lo largo del curso que el seguimiento de estos postulados tiene un impacto enorme desde el punto de vista diagnóstico. Entonces, en el laboratorio clínico, cuando hagamos nuestra práctica, también los vamos a estar aplicando, no para asignarle a una especie en particular la producción de un cuadro clínico, porque ya partimos del hecho de que lo sabemos, sino para, a la hora de hacer un diagnóstico, seguir esta lógica de pensamiento y poder decir que en un contexto en particular, la bacteria A o la bacteria B es la causante de un cuadro clínico en particular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tenemos en este momento, son las 7:02, casi que una hora exacta. Bueno, con esta dinámica virtual o por internet, pensé que la clase iba a ser más corta, pero igual hablé un montón de paja. Espero que haya quedado claro. Nada más quería mencionarles, bueno, si tienen cualquier duda, me la pueden preguntar ahora, me la pueden preguntar en cualquier momento por este grupo de WhatsApp. Es muy útil que la hagamos a través del grupo y todo el mundo la está viendo. Ya vieron que contestaron más rápido ustedes que yo. Si alguien la quiere canalizar por correo electrónico, por mensaje personal, no hay ningún problema. Yo estoy pendiente en cualquier momento por cualquier duda que tenga, y vamos a hacer el intento de poner este video en un canal de YouTube para ver cómo nos va, para que lo puedan consultar a posteriori. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta en particular, pueden activar el audio o pueden mandármelo por WhatsApp. Y entonces, si no recibo ninguna pregunta pronto, asumo que estamos bien. Les voy a mandar, vamos a ver, esta clase la programé el lunes, porque venimos un poco atrasados y para no dar clases, 2 clases mañana, pero hay compañeros que tienen otros cursos a esas horas, entonces vamos a tratar de meternos en el horario del curso. Les voy a mandar una encuesta para la clase de mañana, a ver en qué hora la prefieren, de 4 a 6, la hora que ustedes elijan. Y para la clase del miércoles ya Norman tiene de 3 a 4, entonces yo les mandaría una encuesta para que ustedes escojan si la quieren de 4 a 5, 5 a 6 o de 6 a 7, como les quede mejor. ¿Ok? Entonces, si no tienen ninguna duda, les agradezco mucho la atención y quedo pendiente para cualquier duda adicional. Ya les mandé la transcripción, les mandé la presentación y me queda pendiente el video. Muchas gracias. Chao.